Hola, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es una alegría poder compartir con ustedes este espacio donde queremos compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es buena nueva, siempre es buena noticia para nuestras vidas. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a estar hablando acerca del jubileo como tiempo de gracia, como un año de gracia. Recordemos que recientemente o hace algún tiempo el Papa publicó la bula con la que convoca al año ordinario jubilar. Todo este año 2025 vamos a poder tener la oportunidad, la posibilidad de vivir este tiempo de gracia en tiempo en el cual nosotros como fieles cristianos podemos lucrar, podemos ganar indulgencias en favor nuestro o indulgencias en favor de una persona que ha fallecido. Y es por ello que hoy nos queremos detener para reflexionar, y tal vez va a ser una enseñanza de tipo catequética en la cual queremos hablar acerca de cuál es el origen del jubileo, qué significa eso del jubileo, cuáles son las consecuencias del pecado, porque eso tiene mucho que ver, queridos hermanos, con el tema de las indulgencias. ¿Y qué es eso de las indulgencias? Porque a veces algunas personas desconocen cómo lucrar una indulgencia, cómo puedo ganar, qué es una indulgencia concretamente. Y por eso queremos detenernos a reflexionar acerca de este tema. Como siempre lo hacemos, pedimos la gracia del Señor y nos abrimos haciendo todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y queremos pedirte a ti, Señor, que derrames sobre nuestras vidas la gracia de tu Santo Espíritu. Queremos pedirte que tú dispongas nuestro oído, dispongas nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder atesorar tu enseñanza, para poder atesorar tu palabra y para poder atesorar aquello que el día de hoy tú nos quieres enseñar. Todo lo hacemos en tu nombre, Señor Jesucristo, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, en primer lugar, ¿cuál es el origen del jubileo? Y yo quisiera que fuéramos a la Biblia y que pudiésemos leer un texto que está en el libro de Levítico. Tal vez usted posteriormente lo puede leer con detalle. En el Levítico, en el capítulo 25, vamos a leer del versículo 8 al versículo 11, porque en este texto corto están algunas de las indicaciones de la ley de Dios con respecto al año jubilar o al período jubilar. Dice la palabra de Dios en libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 8 al 11, después de pasadas 7 semanas de años, es decir, 49 años, al llegar el día 10 del séptimo mes, hará resonar el cuerno. Será entonces el día del perdón y hará resonar el cuerno en todo el país. El año 50 será para ustedes un año santo, un año en que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Será para ustedes un jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad la recobrarán. Los esclavos regresarán a su familia. Este año 50 será para ustedes el jubileo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En primer lugar, queridos hermanos, ¿qué significa el jubileo? La palabra hebrea, yovel, de donde traducimos, o la palabra que traducimos literalmente como jubileo, literalmente es o significa cuerno de carnero, porque el cuerno de carnero, queridos hermanos, era como un instrumento musical. Y ese instrumento musical, esa trompeta, esa como bubucela para aquellos que van al estadio y van con una bubucela para apoyar a su equipo preferido, es lo que resonaba para anunciar la apertura del tiempo del jubileo. Era una forma de generar una algarabía, de llamar la atención del pueblo de Dios. ¿Qué sucedía en el tiempo del jubileo? La palabra de Dios nos lo ha aclarado y dice en el versículo 10, los que habían tenido que empeñar su propiedad la recobrarán. Y en el mismo versículo 10 dice, los esclavos regresarán a su familia. Quiero explicar brevemente esto. El pueblo de Dios era un pueblo que se dedicaba al cultivo, era un pueblo campesino.
Y como todo campesino, en algunas ocasiones le puede ir bien en la cosecha, como en algunas ocasiones también le puede ir mal en su cosecha. Pues en ese tiempo existían grandes terratenientes que tenían grandes propiedades, que a la vez tenían grandes parcelas de sembradíos, y cuando había una persona, un campesino pobre, una persona que tenía una parcelita de tierra pequeña y de pronto le iba mal en su cosecha, él tenía que acudir a aquellos grandes terratenientes y tenía que venir y decirle: mira tú, fulano, necesito que tú me prestes de tu semilla para poder yo sembrar en mi tierra. Eso implicaba una forma de préstamo, y aquel campesino adquiría una deuda que se veía obligada a pagar. Resulta que en este trámite se tenía que pagar con la misma cosecha que el campesino sembraba, o con la cosecha que el campesino obtenía. Esto ocasionaba que en algunos momentos un campesino podía tener una elevada cantidad de deuda y a su cosecha le era impagable, es decir, aquello que cosechaba inclusive no era suficiente para pagar a aquel que le había prestado semilla para sembrar. Y el año jubilar, queridos hermanos, era una forma de permitir que grandes cantidades de tierra quedasen en manos de algunos terratenientes, porque aquel campesino que no podía pagar tenía que en algunas ocasiones devolver la tierra y decirle: bueno, no te puedo pagar con cosecha, entonces toma tú mi parcelita de tierra. Y ese campesino se veía en la obligación de inclusive darle al prestamista su propia tierra. Pero había algo más. Imagínense que aquel campesino ya devolvió su tierra y que su tierra inclusive no es suficiente para pagar la deuda. Ese campesino se volvía esclavo de aquella persona que le había prestado. Y es por eso que este tiempo jubilar o este tiempo de jubileo para el pueblo de Dios implicaba eso, implicaba la cancelación de las deudas para que esas tierras o esos préstamos que estaban hipotecados, digámosle, o que estaban amparados con un pedazo de tierra no quedasen en pocas manos. Y por otro lado, aquel campesino que había perdido su libertad, había perdido su libertad porque ya no podía pagar su deuda, ese campesino podía volver a la libertad. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual, queridos hermanos? Tiene que ver mucho, porque no hay peor deuda, querido hermano, que la deuda de la pena temporal, y de eso vamos a hablar, de la deuda de la pena temporal que muchos, usted o yo, podemos cargar como una deuda que es causada por nuestro propio pecado. No hay peor esclavitud, querido hermano, querida hermana, que estar sometido a un pecado que es como el amo de tu vida. Hay personas, queridos hermanos, que están completamente sometidos a una condición de pecado y dicen: no, yo soy libre si es que yo hago lo que a mí me da la gana. No, tu libertad, querida hermana, querido hermano, está condicionada a una situación de pecado, que es muy diferente. Entonces, ¿qué es este año jubilar? Este año jubilar, queridos hermanos, es un tiempo de gracia donde nosotros como fieles cristianos, siguiendo algunas condiciones que establece la misma iglesia, podemos descargarnos de esa gran deuda que se llama pena temporal. Como les he dicho, vamos a hablar un poco acerca de la pena temporal, donde nosotros, queridos hermanos, podemos experimentar lo mismo que dice el texto. El tiempo de jubileo será el tiempo o el día del perdón, donde nosotros podemos experimentar la plenitud de la misericordia de Dios. De hecho, queridos hermanos, este tiempo de jubileo se abre con la bula papal. La bula, queridos hermanos, literalmente viene del término bulla, porque efectivamente con este documento papal lo que se quiere hacer, queridos hermanos, era lo que se hacía antiguamente.
¿Recuerdan el carnero? ¿Qué es lo que hacía aquella persona para convocar al jubileo? Tiri, tiri, tiri. Y sonaba, querido hermano, el cuerno. Lo que quiere hacer, queridos hermanos, la iglesia con la bula, que significa bulla, es despertar el interés de la iglesia, como diciendo, ahí está pasando algo. Pues lo que quiere despertar es en nosotros, queridos hermanos, esa inquietud para que nosotros podamos vivir este tiempo de gracia en plenitud, donde nosotros podamos lucrar, querido hermano, querida hermana, querido hermano, de este tiempo donde se nos ofrece la gracia de la indulgencia plenaria para poder redimir esa pena temporal que muchos de nosotros cargamos como consecuencia del pecado. Vamos a detenernos un momento. Hemos hablado, queridos hermanos, hasta aquí acerca del sentido del jubileo y lo hemos tratado de hacer y explicar partiendo del mismo jubileo, tal como aparece en la Biblia, y cómo esas significaciones y cómo esos elementos también son vigentes para el día de hoy y para la vida de nuestra iglesia. Vamos a volver y vamos a tratar de explicar brevemente qué es la indulgencia, cuáles son las consecuencias del pecado, para que nosotros podamos entender que a veces esa pena temporal es como una deuda que nosotros cargamos, pero que puede ser dispensada por medio de la gracia de la indulgencia plenaria. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando del tema del jubileo como tiempo de gracia. En el primer segmento hablábamos acerca del sentido del jubileo. ¿Qué significa el jubileo? Y hemos tratado de explicarlo partiendo de lo que la Santa Palabra nos presenta en el libro del Levítico. Yo les invitaría a que ustedes con tiempo pudiesen leer todo el capítulo 25 del libro del Levítico para poder encontrar todos esos detalles de lo que significaba el tiempo jubilar para el pueblo de Dios. Pues bien, hemos hablado y les decía que no hay peor pena o no hay peor deuda más grande, queridos hermanos, que la deuda de la pena temporal. Y aquí quiero entrar, queridos hermanos, a hablar un poco acerca de las consecuencias del pecado. Porque una de las consecuencias, queridos hermanos, es precisamente esa consecuencia de cargar en nuestra vida la pena temporal. Todo pecado, queridos hermanos, entraña dos consecuencias en nuestra vida. Uno es la pena eterna, sobre todo cuando se trata de un pecado grave, y otro, lo que llamamos la pena temporal. La pena eterna, queridos hermanos, es aquella condición que te priva de la comunión con Dios. La pena eterna es aquella condición que te limita de estar en comunión con la iglesia. Eso es lo que le llamamos pena eterna. Y por eso la doctrina, queridos hermanos, la doctrina de nuestra iglesia enseña que todos aquellos que han muerto en pecado mortal viven esa desgracia, si le queremos llamar así, de experimentar la pena eterna, que es esa separación eterna de Dios, porque nosotros, queridos hermanos, con nuestro pecado lo que hacemos es romper la comunión con Dios. ¿Cómo se repara la pena eterna? Se repara por medio del sacramento de la reconciliación. Cada vez que tú vas, querido hermano, que vas al sacramento de la reconciliación y tú escuchas del Padre que dice, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo
por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te concede el perdón y la paz, y por el ministerio de la iglesia yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese preciso momento, querida hermana, querido hermano, tú entras nuevamente en esa relación plena con Dios. La pena eterna es borrada. Tú puedes entrar nuevamente en comunión con la iglesia. Pero la pena temporal, queridos hermanos, y esa también es enseñanza de la iglesia, permanece. Voy a leer lo que dice el numeral 1473 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de la pena eterna del pecado. Es decir, eso es lo que tú obtienes cada vez que vas al sacramento de la reconciliación, el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios. Y se elimina completamente la pena eterna. Pero dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1473, para que tú lo puedas ir a buscar posteriormente, pero las penas temporales del pecado permanecen. ¿Qué es la pena temporal? La pena temporal, querido hermano, querida hermana, es toda esa afectación que resulta como consecuencia del pecado cometido. Esa pena temporal puede tener algunas huellas exteriores o también puede tener unas huellas interiores o unas marcas interiores. Imagínate que tú, querida hermana, le dices a tu esposo una noche: mira, mi amor, fíjate que me voy a ver con mis amigas que me invitaron a cenar. Nos vamos a ir a comer, vamos a ir a un karaoke, quizá nos tomemos algunos vinos, todo con medida, nada con exceso. Y resulta ser que aquello que era todo con medida, nada con exceso, se volvió una noche de copas, una noche loca. Besé otros besos, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Y aquello, querida hermana, que era algo con medida, tú viniste y perdiste la cabeza, tuviste una relación con otra persona y tu esposo se dio cuenta y te dice: mira, yo te perdono, pero en efecto yo no puedo seguir viviendo contigo. No puedo vivir con una persona que ha pisoteado la confianza que yo le he entregado. Y probablemente eso puede suceder y ha sucedido en muchas ocasiones, en una condición realmente triste, en un momento de locura de alguna persona. Pues bien, todas esas afectaciones que son derivadas, no solamente externas, sino también internas, queridos hermanos, estoy hablando del alma, esa afectación que es consecuencia del pecado, que no se restituye con el sacramento de la reconciliación, porque tú posteriormente te puedes ir arrepentida, puedes ir al confesionario y el sacerdote te va a dar la absolución. Y la absolución, querida hermana, borra completamente la pena eterna, pero no puede restituir los desórdenes que son consecuencia y que son introducidos por el desorden del pecado. El sacerdote no puede decirte: no, eso ya quedó vuelta atrás y ya todo está ordenado. No, eso no lo puede hacer el sacerdote, por muy santo que sea. Y es aquí, querida hermana, querido hermano, donde tienen valor las indulgencias. Porque, ¿qué es la indulgencia? Y aquí vuelvo nuevamente al Catecismo de la Iglesia Católica y voy a leer tal como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por la mediación de la iglesia. Mire qué hermoso. Esa pena temporal, querida hermana, querido hermano, que tú cargas como consecuencia del pecado, es
recibe indulto, y de ahí viene la palabra indulgencia, recibe indulto, gozas tú de amnistía, querida hermana, querido hermano, cuando aquellos pecados por los cuales tú ya te has confesado y tú quieres ganar la indulgencia y tú, siguiendo algunas indicaciones que prescribe la iglesia, tú vienes y vas a ganar esa indulgencia. Esa pena temporal que te voy a decir, la pena temporal solamente hay ciertas formas de ganarla. Tú la puedes ganar, tú puedes obtener indulto de la pena temporal por medio de la indulgencia, o tú la puedes también obtener indulto en el purgatorio. Una vez que tú mueres, te vas y no cometes pecado grave o vas sin esa desgracia de una pena eterna, pero tú cargas penas temporales, tú las tienes que pagar y tú las tienes que purificar en ese estado que nosotros le llamamos purgatorio. En otro momento podríamos hablar acerca de este estado purgante, porque nosotros decimos, creo en la comunión de los santos cada vez que rezamos el credo y no nos damos cuenta que dentro de esa comunión de los santos estamos nosotros, que somos parte de la iglesia militante, está la iglesia purgante, es decir, aquellas almas que hoy día permanecen en el purgatorio purgando sus penas temporales, y está la iglesia triunfante de todos aquellos que bienaventurados están delante de la presencia del Señor. En palabras sencillas, queridos hermanos, esta gracia de la indulgencia es como un borrón y cuenta nueva. Ahora bien, ¿cómo puedo ganar yo una indulgencia? Y aquí quiero que presten mucha atención, porque la iglesia dispone para todo este año, querido hermano, querida hermana, para todo este año, este tiempo de gracia donde tú puedes ganar indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria es que todas tus penas temporales reciben indulto. ¿Cómo se ganan? En primer lugar, confesión sacramental. Tú vas donde el sacerdote y vas a confesar tus pecados. En segundo lugar, acudir a los lugares jubilares. ¿Cuáles son los lugares jubilares? Cada diócesis, queridos hermanos, tiene algunos oratorios o lugares que la iglesia dispone como lugares donde tú puedes ganar la indulgencia plenaria. ¿Cuáles son? En nuestra diócesis de Tegucigalpa particularmente está la capilla pequeña de Suyapa o el santuario menor de Nuestra Señora de Suyapa, y está la catedral. En tercer lugar, querido hermano, asistir a Eucaristía, comulgar, rezar el credo y orar por las intenciones del Papa. Yo quiero compartir muy brevemente, queridos hermanos, mi testimonio. Les voy a repetir nada más estas indicaciones, porque estas indicaciones son muy importantes. Para lucrar indulgencia, en primer lugar, confesión sacramental. En segundo lugar, peregrinación hacia los lugares jubilares. En tercer lugar, asistir a la Santa Eucaristía, en este lugar donde tú vas al templo, ¿verdad? Tú vas a la catedral y bueno, voy a ir a Eucaristía, voy a comulgar, y cuando termine la Eucaristía, bueno, voy a ir a hacer el credo y voy a unirme, como lo hace toda la iglesia, a las intenciones del Papa. Te digo, Santo, hoy día tú puedes buscar y googlear intenciones del Santo Padre para el mes de enero 2025. Y tú puedes ofrecer tu oración, tú puedes hacer un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, uniéndote a las intenciones del Papa. Yo quiero compartir, queridos hermanos, muy brevemente mi testimonio. Mi papá falleció exactamente hace 2 semanas atrás. El 6 de enero exactamente falleció mi papá. Y tuvimos la oportunidad, y él pudo tener la gracia, queridos hermanos, de poder vivir en esos momentos, en esa etapa final, de poder ser asistido por medio de los sacramentos. El sacramento de la reconciliación con confesión constante, el sacramento de la unción de los enfermos. Una y otra vez pudo recibir las gracias que todo fiel puede recibir por medio de ese sacramento.
recibía la comunión. Yo, para la gloria de Dios, tuve la oportunidad en muchas ocasiones de llevarle la comunión, de alimentarlo con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy seguro, queridos hermanos, que Él murió y Él falleció estando en gracia de Dios con respecto a su pena eterna. Pero yo en mis diálogos con mi papá, en esos diálogos después, una vez que ya había fallecido, yo le dije, mira papi, yo sé que yo creo firmemente en la eficacia de los sacramentos. Y creo firmemente que usted ya ha sido liberado de cualquier culpa eterna. Pero si hubiese una manchita de pena temporal aún en su alma, yo quiero ir a ofrecer y hacer este ejercicio de la indulgencia y lucrarla en favor suyo. Y el último empujoncito, queridos hermanos, que yo he querido darle a mi papá en cuanto a su vida espiritual es el poder lucrar una indulgencia plenaria en favor de él, porque tú lo puedes ganar en favor de las personas que ya han fallecido. Yo quiero decirlo, queridos hermanos, yo puedo, y lo digo sin la más mínima muestra de arrogancia, que en este momento yo puedo tener la certeza plena que no hay mancha alguna en el alma de mi Padre para que Él le impida gozar de los gozos eternos como un bienaventurado del Señor, todo para la gloria del Señor y por mérito de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo con esto yo quisiera invitarles a que ustedes, queridos hermanos, puedan aprovechar este tiempo de gracia para poder gozar de indulto en favor de tu propia vida y en favor de aquellos hermanos que ya han fallecido. Y vamos a pedirle eso al Señor para terminar este momento de conversación. Amadísimo Señor, hoy queremos bendecirte y alabarte por todo lo que tú nos has enseñado en esta tarde. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a aprovechar este tiempo de gracia que tú nos das como iglesia, donde tú nos abres la puerta, Señor, la puerta de tu corazón en primer lugar, para que nosotros podamos gozar de esta gracia, de la indulgencia y poder redimir, gozar de indulto sobre nuestras penas temporales. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes este espacio de enseñanza. Que el Señor les bendiga y les guarde.